¡Qué frío! 3 graditos aquí en Nueva York. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Henry. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Daniel. Me invitó para colaborar y comparar pues la ciudad donde yo vivo y hago videos, que es Nueva York, con la ciudad donde él vive, que es Medellín en estos momentos. Así que quédense hasta el final, que van a ver un video súper jugoso en información, en comparación y en estilo de vida en estas dos ciudades grandes, hermosas del mundo. Así que sin más, comencemos con este video. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Señores, bueno, el día de hoy, como pueden ver, me encuentro en uno de los Starbucks que hay aquí en la ciudad de Medellín. Hay varios así como este, pero bueno, quiero iniciar como que esta sesión de visitando estos lugares tan reconocidos a nivel mundial por este que está aquí. Y para hacer ya el ingreso de allí, vamos a tomar las medidas de bioseguridad, el tapabocas, ustedes saben, todo en orden. Voy a mostrarles un poquito el tema de lo que es precios, todo lo que estoy viendo por allí, y hay una gran sorpresa que les quiero mostrar en comparación con los precios de un Starbucks en Nueva York. Como dato curioso, les quiero comentar que la producción del café del Starbucks aquí en Colombia es un producto 100% colombiano. Eso es algo que llamó mucho mi atención realmente con el tema del café, que es algo de producción nacional. Yo tampoco realmente soy muy amante del café, pero bueno, para mostrarles un poquito esto, quise venir para ver qué tal es la experiencia. He visitado por allí un par de veces un Starbucks, pero es primera vez que lo voy a estar visitando aquí en Medellín. Podemos ver que está dentro de uno también como de los complejos comerciales. Esto se puede decir que, miren estas torres que están aquí gigantes, en la que está debajo el Starbucks. Nos encontramos en la parte sur de Medellín. Esto es Avenida El Poblado, por todo esto que está por acá. Y esto se lo comento porque realmente yo creo que el concepto de estos locales no es tanto el café, sino la experiencia. Es el concepto que ellos manejan realmente, la experiencia de comprar aquí un Starbucks. Principalmente las personas, bueno, destinan como que reuniones aquí de trabajo, una ocasión especial, y habrá por supuesto uno que otro que simplemente viene a tomarse su cafecito, un par de galletitas, en fin. Vamos a ver qué es lo que este Starbucks nos ofrece. Bien, como pueden ver, este Starbucks por aquí tiene dos ambientes, tanto fuera como dentro. Por aquí uno puede disfrutar de pasar el rato aquí. Realmente bien chévere. Por lo menos esta es mi primera impresión. Nunca antes había entrado a este Starbucks, la verdad. Y está bastante bonito, en serio, me gusta mucho la decoración que tiene. Ahorita vamos a ver el tema de los precios que hay por aquí, los menús, todas las opciones que ofrecen, pero podemos irnos haciendo una idea que realmente es bastante sabroso. Para muchas personas puede ser algo totalmente cotidiano, pero sé que hay varias personas que nunca han podido visitar un Starbucks. Les comento como dato curioso, por ejemplo, en Venezuela esta cadena no existe, y por eso, bueno, uno obviamente como que es algo totalmente nuevo para cuando uno sale del país por primera vez. Así que para algunos es como ver un McDonald's, por decirlo así, pero hay personas que van a ver esto por primera vez, y prácticamente yo soy uno de ellos, porque realmente he visitado como que uno o dos a lo mucho y ya. Recuerdo que fui una vez estando en Trinidad y Tobago, y la otra lo hice en Santa Marta. Esto que está por aquí, miren que realmente interesante este concepto que está acá, el mapa que contiene obviamente parte de lo que es la representación de la flora y fauna colombiana. Miren qué bonito este arte por aquí. Bueno, y por aquí me encuentro con Emmanuel. También nos va a estar aquí apoyando, dando el visto bueno a lo que vamos a probar. ¿Ya esto lo habías visitado o es primera vez que venís aquí a este Starbucks? Ya lo había visitado. Ok. Bueno, ya Emmanuel tiene ahí cierta experiencia. Y bueno, qué curioso esto, ¿no? Ajá, miren, café hecho en México. Qué interesante también que hay productos exportados de Panamá. ¡Wow! ¡Qué cool!
Miren todo lo que hay aquí. Y como se pueden dar cuenta de lo que les había comentado anteriormente, realmente las personas vienen aquí en plan de cosas de trabajo, a estudiar algo por aquí. Se ve que es un sitio, como les comento, más que vender una taza de café, venden es la experiencia. Ahí podemos ver un equipo de trabajo, bueno, que hay de todo realmente. Y vaya, qué información interesante hay por aquí en los murales. Como se pueden dar cuenta, hablando acerca del tema de las características del café, que Colombia realmente, bueno, nos brinda un café de alta calidad y hacen de Colombia un país capaz de producir diferentes variedades de café durante todo el año. Pues realmente para nadie es un secreto que tanto, bueno, Colombia como Venezuela son productores de muy buen café, y hay quienes dicen que es incluso de los mejores del mundo. Aquí podemos ver algunas de las delicias que se ven acá en este Starbucks. Realmente hay tanto, bueno, opciones dulces como opciones saladas para acompañar el café. Y me parece interesante también que tienen aquí esto por aquí, que uno puede, bueno, autoservice, básicamente distintas marcas de agua, juguitos, tanto naturales con la marca del mismo Starbucks como importados. Hay de todo, realmente hay muy buenas opciones por aquí. Miren, sándwich, o sea, tanto como para un desayunito, para pasar aquí una merienda, realmente genial. ¿Cuál es el café tradicional de ustedes? O sea, el más básico, el más sencillo, sí. El más sencillo, el expreso americano. Ajá, exactamente ese es el como que el de todos lados, ¿verdad? El que, ok, bien, bueno, por aquí ya me están asesorando y vamos a pedir el expreso americano. Este, como pueden ver, es el café, digamos, bueno, el típico, el más común, el que se vende acá, el número 1. Sin embargo, hay muchas opciones, como se pueden dar cuenta, tanto, por ejemplo, bebidas frías como calientes, frappuccinos, tipo jugos, o sea, hay muchísimas opciones aquí para escoger, prácticamente de todos los gustos. Miren, dense un vistazo por aquí, todas las opciones que hay. Ajá, y también hay unas opciones aquí bien saludables. Galletitas, miren esto por aquí, galletas de avena y manzana, moneditas de chocolate Starbucks. Qué cool esto, qué nivel, de verdad, está genial. Estas máquinas son como unos pequeños molinos prácticamente. Miren las máquinas de aquí, cómo se prepara para adicionarle, bueno, las cosas que las personas quieran: vainilla, chocolate, canela. Qué sabor. Miren, aquí, bueno, las tradicionales, los tarritos estos para que cuando el envase está muy caliente pues no te queme. Está todo genial, la verdad, me gusta mucho el ambiente que tiene esto aquí. Y ahí está, ajá, miren cómo lo preparan en esta máquina aquí, que es como la tradicional, donde se saca el expreso americano. Y aquí está mi pedido. Ok, gracias mil. Bien. Aquí está esto. Miren qué detallazo. Que esto es un plus realmente de la experiencia, como se pueden dar cuenta, que a estos vasitos en particular le escriben tu nombre. Esto es algo que a mí realmente me parece muy cool. Y bueno, algo interesante realmente de aquí, un par de cositas, que hay muchas opciones para el tema del azúcar. Está la azúcar a base de panela, azúcar blanca tradicional normal, azúcar también morena, esplenda, stevia, o sea, aquí hay para todas las opciones realmente. Y otra cosa que me parece realmente cool de aquí de Starbucks es que estas bolsitas son bolsas ecológicas. O sea, ya saben, con el tema de la preservación del medio ambiente, algo que realmente es bastante genial. Bien, y aquí está la presentación, como les vengo comentando. Este es el muffin, gente, miren. Esto, para los que no lo sepan, nosotros en Venezuela le decimos ponquecito. Hay también personas que le llaman cupcake. Se ve bastante bueno. Este lo pedimos de sabor de arándanos. Bien, y justo antes de probarlo y darles el tema del precio, de cuánto costó el café aquí, todo mi opinión, quiero que vean la opinión de Henry por acá.
Americano, please. Henry, thank you. A ver chicos, son las 5 de la noche, podemos decirlo aquí porque ya es de noche y hace frío, así que vamos a comparar también un lugar, pues ya se lo habrá dicho Daniel, que pues mucha gente lo conoce, y es Starbucks también. El precio del café más barato, el más básico de todos, para saber pues cuánto cuesta acá y qué opciones tienen, porque Estados Unidos es el país de las opciones, así que hay muchísimas cosas para elegir. Vamos a ver. A ver, primero yo no soy tan cafetero que digamos, tomo de vez en cuando, tomo más té que café, pero para este video me compré un cafecito americano, que es lo más barato que hay, lo más cómodo, y me costó, pues ustedes vieron, no sé si vieron, pues 3,46 con todo impuestos, porque acá tienes que agregar los impuestos. Está súper caliente. Es increíble, pues ustedes se van a dar cuenta que los Starbucks en todo el mundo son idénticos, huelen igual, la gente se comporta igual, los productos que venden son parecidos, salvo que en Estados Unidos venden muchas más cosas, tienes muchas más opciones para elegir. En café le ponen café descafeinado, con leche de almendra, con leche, no sé si en todos los países es lo mismo, pero algo que también tienen que saber, pues es que en Nueva York son muy cafeteros, como yo creo que en Colombia también, y acá hay muchísimos cafés aparte de Starbucks, no solamente la gente toma en Starbucks, pues que es una cadena conocida, pero hay muchísimas cosas para tomar café en muchos lugares. Para que vean que el tamaño es normal, es el más chiquito de todos, que es bastante grande la verdad. Y algo que siempre la gente usa Starbucks aquí es para el baño. Es un baño público prácticamente, pero privado. Y pues para que vean qué les pareció. Starbucks se mueve idénticamente en todo el mundo. Es una cadena pues que te franquicia absolutamente todo. Y tienes que hacerlo exactamente como ellos te lo dicen. Y se nota en todos los países que yo he ido y he probado pues he entrado. Siempre me he sentido como si volviera al primer Starbucks que visité en el Perú. Yo soy peruano, que estoy en Nueva York. Espero que les haya entretenido este Starbucks aquí. No sé si estará más caro o más barato a comparación de Colombia, vamos a verlo. Pero bueno. A darle el visto bueno. Y eso que este es el más clásico realmente. Está súper sabroso. Yo le eché 2 de azúcar. Yo creo que ya esto es cuestión de gusto completamente, de azúcar morena. Me pareció genial que aquí te dan varias opciones de azúcar blanca, azúcar con panela. Bueno, muy chévere como para hacer aún más personal la experiencia. Vamos a probar el muffin. Wow. Esto es súper blandito. Demasiado bueno está esto. De verdad, muy bueno. Bien. Veamos entonces por acá. El expreso americano costó exactamente 5.500 pesos. Y el muffin de arándanos 6.900 pesos. Miren quién vino por ahí. Algo interesante, que este Starbucks es pet friendly. Aquí es normal, pues bueno, el ingreso de mascotas. No sé si es que yo soy muy amante del azúcar, pero este es todo el azúcar que le he echado al café. Y todavía no lo siento dulce. O sea, lo siento como que todavía muy simple, pero de verdad está muy bueno. O sea, el sabor está bueno, pero me gusta más dulce todavía. Bueno, y todo hizo un total de 12.400 pesos. ¡Wow! ¡Qué nivel! Bien, gente, y bueno, hasta aquí la experiencia Starbucks. Realmente creo que fue algo bastante económico. Para serles sinceros, pensé que iba a gastar más. La verdad es algo genial, o sea, creo que vale la pena, yo creo que visitarlo, porque el ambiente hace como que fluir ideas para ir a trabajar, para hacer varias cosas. Ya creo que por eso es como que la gente busca mucho ir a este tipo de lugares, porque de alguna manera es como si fuese un pequeño coworking, un espacio bueno para trabajar
con la laptop, ustedes saben. Hay varios Starbucks por aquí que voy a estar visitando. Definitivamente quiero como que mostrarles otro poco más acerca de estos lugares. Quizás no sé qué tan seguido sea, pero sí. Y también, por supuesto, gente, les recomiendo que vayan al canal de Henry, que está haciendo un contenido demasiado genial acerca de todo lo que tiene que ver con New York. Y su vida también, bueno, como youtuber allá, a mí en lo particular me parece genial el trabajo. En la descripción les voy a estar dejando su canal para que puedan ir a ver todo lo que está haciendo por allí. Y para los que llegaron hasta esta parte del video, gente, les doy un adelanto por allí de algo que se viene, un video bastante cool. Si esta dinámica les gustó, déjenmelo saber en la parte de los comentarios, la verdad. ¿Qué tal les pareció ese pequeño viaje que hicimos a New York? Con los precios, con todo eso. ¿Qué otras cosas les gustaría saber? Es bien importante que se suscriban, gente, no les cuesta nada. Denle like a este video si les gustó. Nuevamente les dejo por aquí mis redes sociales para que, bueno, se puedan enterar en tiempo real las cosas en las que ando, todo lo que estoy grabando. Les voy a estar dejando por aquí estos dos videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.